Bueno, como lo habíamos conversado, vamos a explicar un poco la operación de este equipo de destilación, una forma de entender qué es lo que ocurre dentro del equipo de transferencia de materia es a través de una puesta en marcha. Entonces, esto es una columna de destilación de platos, y son platos con bubble cap, que ya vamos a ver en detalle qué es lo que son. Entre medio vamos a ir haciendo algunas pausas para mostrarles los otros tipos de elementos contactores, vapor, líquido. Si recuerdan de lo que ya vimos en la clase introductoria, bueno, esta es la unidad de destilación, esta es la torre, donde acá está la alimentación, ¿cierto? Esta alimentación, una vez que está en operación, los vapores suben, pasan por este intercambiador de calor, no sé si se dan cuenta que este ducto es un poco más grande, porque es vapor, pasa por este intercambiador, donde es refrigerado y condensa. Este líquido condensado está en equilibrio con ese vapor, parte de este líquido, uno lo devuelve al sistema, y la razón entre lo que se devuelve y lo que se saca, ¿cierto?, del producto, es la razón de reflujo. Y estamos claros que el reflujo uno lo ocupa para controlar la composición del tope. ¿Ah? Ahora, parte del producto que sale, obviamente como está en equilibrio con el vapor, si yo lo saco acá con esta válvula, se va a lo que se conoce como el flashear, ¿cierto? Porque está en equilibrio. Si le bajo la presión, se va a expandir. Entonces, para evitar eso, hay un segundo intercambiador de calor, ¿ah?, que sube-enfría el producto. Ese producto sube-enfriado se genera como producto, pero ya no tenemos problemas de flasheo. ¿Estamos claros? Por otra parte, el producto de fondo es calentado en este rehervidor, que es un rehervidor vertical, también se conoce como kettle, kettle quiere decir tetera, ¿ah?, y ambos calentados con vapor. Y aquí de nuevo, parte de esto a través de un sistema de válvula se obtiene como producto, y aquí, al igual que este condensador que sube enfría el producto, hay otro intercambiador de calor que sube enfría el producto de fondo. ¿Ya? Ustedes notarán que acá hay un segundo intercambiador de calor. Esto normalmente se conecta se conecta normalmente con este rehervidor como integración energética para precalentar. En este caso no es así. En este caso el producto de alimentación se acondiciona con otro intercambiador. Aquí se calienta, ¿cierto? Y acá es donde uno puede controlar, digamos, si la alimentación va a entrar saturado, subenfriado, va a entrar sobrecalentado. ¿Se acuerdan de la línea Q, cierto? Acá uno controla por diseño qué es lo que más conviene, ¿cierto? Esos son los componentes. Esto es una presentación en alemán. Es el Aufbau-Rectification, que es la columna de rectificación. ¿Ah? Rectificación está más concentrado en el tope, rectifica. Eso es lo mismo que decir como concentrar. Y acuérdense que esta es la zona de estripeo o despojo. La columna de estilación está dividida en dos etapas. Una etapa, acá hay una línea de operación y todo eso, ¿cierto? Debajo de la alimentación, del plato de alimentación. Entonces vamos a ver cómo esta cosa empieza a operar. ¿Ah? ¿Qué es lo que se hace primero? Va a partir con el líquido, todavía no hay vapor, y yo le voy a ir explicando lo que va ocurriendo en este video. ¿Mm? Ahí debería estar corriendo. Entonces lo primero que se hace, se empieza a alimentar con el producto. eh, Ese producto empieza a llenar la columna internamente, ¿sí? Aquí hay un poco de vapor, que siempre hay vapor, ¿no? Lo que pasa es que uno sube la presión de vapor con temperatura, se empieza a llenar el líquido acá, inmediatamente parte del producto se empieza a descargar, para que la columna empiece a funcionar, se descarga parte del producto. Esa es la línea de enfriamiento. Acá estamos enfriando, se está enfriando esto. A ver, voy a parar aquí. Entonces, este es el vapor que está por carcasa. Aquí yo estoy enfriando, pasa por los tubos. Aquí hay un poquito de condensación ya del producto que estamos alimentando. La unidad de subenfriamiento, el segundo destilado. No sé si se dan cuenta que acá está pasando el producto ya para subenfriarlo, pero la columna todavía no parte. ¿Mm? No sé si se dan cuenta que aquí ya hay un poco de líquido, está operando aquí. Este es el rehervidor. El rehervidor está lleno con líquido, y gradualmente empieza la operación. Esas son las válvulas de control.
Estos que están en verde son las líneas de enfriamiento, tanto el condensador de tope como el subenfriamiento del condensado y el subenfriamiento del producto de fondo están operando, ¿sí? Parten así. Después lo primero que uno parte, empieza aquí, ahora recién empezamos a alimentar la columna. Se empieza a alimentar la columna. Esto que está acá es el vapor calefactor que está por carcasa. Aquí está el producto de alimentación, está por carcasa, todavía no ocurre nada, es un proceso dinámico, ¿sí? Gradualmente se empieza a calentar este líquido. Aquí parte el condensado, empieza a calentar, es la línea roja, el vapor por carcasa, y se alimenta aquí a este plato que corresponde al plato de alimentación. Fíjense que para que esta cosa funcione, esto se llena de líquido. Estos son aquí por debajo hay unos orificios y acá hay una campanita. Entonces, cuando entra el vapor, como que tiene más tiempo residencia y mejora el contacto. Estos equipos son más eficientes, pero como tiene este dispositivo mecánico, ejerce más pérdida de carga. Pierde por ese lado. Entonces, cuando esto ya se inunda literalmente, el nivel de líquido o la presión hidrostática que tiene esto corresponde a esta plaquita que está acá, que es como un puentecito. Todo esto está lleno de líquido, esto está pegado a la pared, está lleno de líquido, y una vez que esto se llena, empieza a rebalsar, y llena la tapa de abajo. Le insisto que este equipo está en proceso, está partiendo, por cierto, así. Después el plato inferior, una vez que rebalsa, llena el de más abajo, y así sucesivamente se siguen llenando los platos, ¿cierto? Vamos a adelantar un poquito, no vamos a bajar ahí, no, para que se vea con tranquilidad. Todavía no se ha generado vapor. Cuando se genera vapor, aquí se ve una zona de burbujeo. Eso todavía no ocurre, ¿sí? Cuando recién el líquido empieza a llenar, fíjense, cuando el líquido empieza a llenar, todavía no alcanza el nivel, este es el fondo. Cuando el líquido alcanza este nivel y empieza a rebalsar y pasa por acá, perdón, aquí, cuando este nivel de líquido empieza a llenar el kettle, ¿sí? Bueno, antes echan a andar el enfriamiento. El enfriamiento acá, parte sale producto enfriado, aún no hay vapor, todavía no se activa el vapor, y ahora van a activar el vapor. Aquí se va a abrir la válvula de vapor, el líquido se llenó, esta columnita de acá, ¿sí? Esa está en calefacción la alimentación, y ahora vamos a abrir la válvula del rehervidor. Cuando abren la válvula del rehervidor se inyecta vapor por carcasa, y esto se empieza a calentar. Aquí líquido de vapor, es el condensado, ¿cierto? El condensado del rehervidor, y empieza a evaporarse. Fíjense, aquí sale, eso que está acá es vapor. Eso que está acá es vapor, vapor, y ese vapor empieza a aumentar la presión acá, ¿sí? Y fíjense, ahí empezó a subir el vapor, y cuando sale este vapor, va a pasar, no pasa, va a pasar a través de estas cápsulas, y se va a empezar a llenar la columna. ¿Ah? Y una vez que el vapor sube, el vapor ya va a llegar al condensador, y como este condensador está corriendo ya, está corriendo con enfriamiento, ese condensado va a generar un líquido que va a retornar, que conocemos como reflujo. Aquí está reflujo total por el momento para partir, ¿sí? Y recién empieza a caer el líquido. Y acá se genera el efecto contracorriente entre el líquido que viene del reflujo, que viene ya rectificado, ¿sí? Y se empiezan a llenar los platos. No sé si se dan cuenta que acá aún no sale el vapor, ¿cierto? Sale muy poquito vapor. Se va a empezar a poner en contracorriente el vapor que sube con el líquido que viene del reflujo, y se repite este proceso donde cada plato está inundado. Se siguen inundando los platos, acá, en esta columna de destilación de platos con caps, como con cápsula, campanas se llaman en realidad, ¿sí? Acá al lado pueden ver, estos son sensores de temperatura. Efectivamente lo que uno tiene es la temperatura por plato para generar el perfil de temperatura. ¿Sí? Veremos aquí. Acá ya está en contacto la alimentación. Aquí se puso en contacto el líquido que viene el condensado con la alimentación. Y ahí todavía está partiendo. Aún no se inicia el burbujeo en los caps, que es lo que voy a mostrar ahora. Recién está ese perfil de temperatura, aún no se ha generado el perfil que estamos esperando.
Esto es antes del reflujo, para entender lo que pasa con los perfiles de temperatura. Solamente tiene los 87 grados, producto de que se calentó la alimentación, aún no está corriendo el hervidor. En la medida que se empieza a correr el hervidor, empieza a pasar vapor, la columna se empieza a calentar y se empieza a generar el gradiente. ¿Ven? Ahora, producto del rehervidor, la temperatura del fondo es más alta y empieza a haber un perfil, porque aquí está entrando 87, abajo está a 100. ¿Qué va a pasar acá? Producto del condensado, esto va a enfriar un poco, si se fijan, acá hay 80 grados, está más abajo la temperatura que la de la alimentación, la de la alimentación está más abajo que la del fondo. Ese es el perfil que logra, porque esto ocurre con un perfil de temperatura, ¿cierto? Ya, seguimos aumentando el hervidor, cuando se aumenta aquí el reflujo, cuando aumenta el reflujo también aumenta el enfriamiento en el tope. Y ahora vamos a ver el detalle de la bubble cap. Como ya está al régimen, es el vapor que pasa. Este punto importante, este tipo de dispositivo lo que hace, pasa el vapor, ¿cierto? Burbujea, pero con esta campana se le da un poco más de tiempo de residencia. Esto es bueno por punto de vista de tiempo de residencia, pero me genera más delta P. Así como funciona el bubble cap, voy a parar acá y les voy a mostrar otro video que tengo acá preparado para ver específicamente este efecto ya no simulado, sino en un equipo de verdad. Entonces voy a dejar en pausa esto y voy a cambiar de... ¿Estamos claros hasta acá? ¿No? Estoy en pausa, ahora pueden hablar. ¿Está claro el mono? A ver, Camil. Sí, profe. Ya, entonces voy a cambiar acá a otra animación que tengo aquí. La voy a agrandar ahí para que se vea cachirupi. Bueno, acá está la columna de burbujeo, perdón, de destilación con esos bubble cap, así es como se ve. Burbujea, pasa a través de estos caps, ¿sí? O sea, pasa la burbuja, sale y empieza a burbujear. Esto es típicamente una columna bubble cap. La que nosotros tenemos en el laboratorio es de plato perforado, que también les voy a mostrar cómo se ve. Pero es para que tengan la idea que realmente está burbujeando, ¿se fijan? Ahora, pero un detalle, fíjense, voy a hablar acá. Fíjense, no sé si alcanzó a ver, el líquido en este caso, en esta columna que es chiquitita de laboratorio, el líquido pasa a través de un tubo. Por tanto, el nivel de líquido que uno tiene acá está determinado por la altura del tubo. No sé si se dan cuenta que rebalsa por acá, ¿eh? A ver si lo vemos en el otro. Ahí. Claro, pasa por ese tubo, ¿cierto? Y después pasa de largo. No sé si se dan cuenta que aquí cae ya el flujo, ¿eh? Es el tubito. Entonces, acá hay este es el tubito por donde viene el líquido que ya del plato previo. Entonces, eso está por aquí. Ese tubito está por acá. Y la altura de ese tubo es lo que me determina el nivel de líquido. Y acá está cayendo del otro plato. Es distinto que el que vimos anterior, donde hay una especie de canalera, ¿cierto? Y así sucesivamente son todos los platos. Y esto que está allá el condensado, este condensador. Es muy parecido al condensador que tenemos acá en la U, un condensador grande, ¿se fija? Sí, igual, es igual. Es un condensador, esto de espiral, ¿sí? ¿Ok? Ahora voy a pasar a otro video, donde está el de platos. Ahí puse en pausa. Ok. Bueno, ahora en este caso vamos a ver el mismo sistema, pero son platos, es decir, un disco que solo tiene los orificios. Eso es lo que tenemos en el laboratorio. Este es más sencillo, tiene menos pérdida de carga. Reitero, este tiene menos pérdida de carga. Si tú tienes un sistema con mucha pérdida de carga para que fluya el vapor, tienes que meter más temperatura y por tanto más consumo. ¿Ok? Esta es más sencilla, pero las burbujas pasan muy rápido, tienen poco tiempo de contacto. El tiempo de contacto total va a ser la sumatoria de platos por la altura del líquido. ¿Sí? Es el equivalente a tener una columna de burbujeo si yo sumara esta altura de líquido, ¿cierto? Por el número de platos, todas juntas. Ese va a ser el tiempo de residencia total. Ahora, la cantidad de líquido yo la voy a regular por la altura del tubo de descarga. Es un parámetro de diseño. Pero de nuevo es el delta P. Ahora, el delta P total de la torre, esto por favor es una regla que la vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que la manejen ahora.
el delta P de la torre, que es la pérdida de carga, va a ser el delta P seco, o sea, si yo pasara vapor solo, sin líquido, más el delta P de la columna de líquido. Normalmente, esto se diseña para que el delta P total sea 2 veces el delta P seco. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de carga que genera el plato es equivalente a la columna de líquido cuando está en operación. No sé si me estoy explicando bien acá, Fabián Pulgar, para calcular la pérdida de carga a lo largo de todos los platos. Fabián. O sea, la pérdida de carga de seca es la pérdida de carga que tiene el plato seco por el número de platos. ¿Sí? La pérdida de carga en la columna de líquido es el mismo valor de la parte seca. Por tanto, 2 veces la columna seca. Fabián, ¿te quedó claro? ¿Podría repetirlo? Ok, sí lo voy a grabar. Entonces, en este caso tenemos una columna de destilación por plato, que es un disco con orificio. Esta tiene la ventaja que tiene menos pérdida de carga porque no está el bubble cap, y la pérdida de carga, como lo va a ver más adelante, corresponde a la pérdida de carga seca por el hecho de que pasan un vapor por estos orificios, más la columna de líquido. ¿Ok? Ahora, para efectos de diseño, así como una forma de cálculo rápido, la pérdida de carga total va a ser 2 veces la pérdida de carga que tiene el sistema sin líquido. Porque eso quiere decir que la altura hidrostática del líquido es más o menos la misma que la seca. Ahora, si usted quiere calcular rigurosamente, ponga atención, si usted quiere calcular rigurosamente la pérdida de carga, va a ser la altura del líquido por el número de platos, porque esto es una presión hidrostática. ¿Ah? Así se calcula la pérdida de carga. Ahora vamos a ver cómo se ve el sistema burbujeando. Se dan cuenta que salpica un poco más, pero esto es una torre de destilación de plato, no sé si se ven acá. Ven acá como burbujea, efectivamente. Esto aquí condensa por pared, porque para efectos del experimento aquí ¿cómo se llama? Está el ambiente, entonces se condensa por las paredes igual. Pero así como se ve el burbujeo, eso es lo que ustedes verían en la columna que tenemos en el departamento, ¿cierto? ¿Ya? Al final del curso le voy a mandar estos 3 links para que ustedes lo vean completo, aunque está grabado acá, ¿por cierto? No, ahí yo creo que terminé. Bueno, como les decía, al final del curso les mando estos 3 videos por separado, pero aquí ya termina esta parte de la columna de destilación. Les recuerdo que vimos la puesta en marcha, todas las etapas para poder entender qué es lo que va ocurriendo dentro del equipo. Al principio, aquí se va a volver a tomar, esto es lo que ya vimos al principio, es la columna en operación, ¿cierto? Para que no se confundan. Parte en modo operación. Bueno, con eso terminamos este video. Voy a parar aquí, compartir, y voy a ver si terminamos el quiz. No sé si estoy grabando. Aquí voy a